todos bienvenidos a este conversatorio denominado Diseño situado de la participación, que está enmarcado en el ciclo de formación, territorios, cuerpos y saberes en clave de participación de la Agencia Escuela del Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal. Mi nombre es Lucía Lozada y hoy seré su anfitriona. Los acompañaré en este espacio. Este conversatorio hace parte de la agenda de Federación y Acción Comunitaria de PAC. El Instituto Distrital y la escuela agradecemos a la ciudadanía que se suma a este conversatorio. Hoy contamos con la participación de dos invitados muy especiales que han venido desarrollando diversos recorridos frente a temas de participación, pero además frente a temas de diseño universal que nos van a permitir interactuar y generar procesos de diálogo que sin duda alguna van a contribuir con este espacio y con el aprendizaje colectivo. Les presento entonces a la profesora Ana María Cruz. Ella es licenciada en Educación Especial de la Universidad de General San Martín de Argentina. Y con el profe Johan Andrei Rodríguez.
Hola, volví. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí, Lucía. Sí, ahí te escuchamos. Ok, esto de internet. Pero bueno, les estaba diciendo que contamos con nuestros invitados muy especiales y que vamos a hacer un diálogo colectivo que nos va a permitir generar diversos procesos que nos van a permitir generar diferentes diálogos y procesos de construcción colectiva. En este sentido, iniciamos la conversación indagando sobre unas preguntas claves. Profe Johan, ¿cómo ejercemos la participación de las personas con discapacidad? ¿Se nos permite participar y tomar decisiones? Bueno, un saludo para todas y todos. Las personas con discapacidad, si bien somos una población que tiene derechos políticos y tiene derechos civiles, en principio, es una población que históricamente mm, no ha reclamado esos derechos civiles y esos derechos políticos durante mucho tiempo. La participación de las personas con discapacidad en política, digamos, ha sido y ha estado como enmarcada en un plano de oportunidades que podemos dividir en dos sentidos. Uno, las personas con discapacidad que adquirieron su discapacidad, por ejemplo, ya siendo adultos, o las personas con discapacidad que obtuvieron una discapacidad cuando nacen o una temprana edad. ¿Por qué remarcar esos dos sentidos? Cuando el movimiento de vida independiente aparece en Estados Unidos y en Europa, luego de los años 60, es un grupo de personas con discapacidad, muchos de ellos que habían sido militares, que habían participado en las guerras y habían adquirido esa discapacidad en ese momento. Ellos ya conocían lo que era la participación, ya habían tenido un reconocimiento dentro del Estado y en ese sentido no les fue difícil salir a las calles. Esta situación es muy diferente a la situación inicial que pueden tener las personas con discapacidad que la adquieren en su nacimiento o que la adquieren a una temprana edad, dado que ellos no tuvieron el contacto desde el principio al mundo civil y político. Entonces, como para empezar la conversación, distinguir en esos dos aspectos y remarcar que si bien somos un solo grupo poblacional, que nos denominamos personas con discapacidad, sí influye de manera determinante la educación, la escuela, si se tuvo y se aprendió en la escuela teniendo una discapacidad o no, después la educación superior y el mismo empleo. O sea, las personas con discapacidad han tenido sus espacios de participación limitados desde épocas históricas, en especial por no poder acceder de manera regular y habitual a otro tipo de derechos que no están directamente relacionados con la participación, pero que sí van a construir un tipo de identidad en las personas con discapacidad que les va a permitir participar en un futuro. Vale. Y el tema, digamos, de la toma de decisiones de las personas con discapacidad, ¿cómo se reconoce en, en los ejercicios que se están desarrollando actualmente? Bueno, en la actualidad también, digamos que sí se ha abierto espacios, grandes espacios para las personas con discapacidad, donde se podrían encontrar, digamos, dificultades. Esos espacios que se han venido abriendo por parte de la institucionalidad, por parte de esos espacios que ha brindado el Estado mismo, como en nuestro contexto los comités de discapacidad o las consejeros de discapacidad, o en espacios mucho más, digamos, propiamente sociales, grupos de personas con discapacidad que han conformado asociaciones, que tienen organizaciones. Esas personas que están llegando a esas organizaciones o que llegan
a esos espacios que ha abierto la institucionalidad son personas con discapacidad que de alguna manera han tenido, en muchos de sus casos, formación en educación, que se han enterado que esos espacios existen, eso es muy importante, pero al igual que la distinción que hice en principio, es diferente la toma de decisiones que puede tener una persona con discapacidad que pasó por los procesos educativos o que tienen un trabajo, a las personas con discapacidad que no han tenido esa oportunidad. Entonces, en ese sentido, la toma de decisiones de las personas con discapacidad va a estar mediada por su trayectoria educativa, laboral, y por algo que va a ser absolutamente determinante. Yo en todos los espacios que tengo la oportunidad de intervenir, siempre afirmo lo mismo: la familia lo es todo o la familia lo es nada. ¿Y qué quiere decir eso? Que una familia que le permita a las personas con discapacidad hablar, que les permita a las personas con discapacidad decidir por sí mismas, desde las cosas más simples como puede ser elegir ropa o como puede ser si quiero almorzar ya o más tarde, desde lo simple se va escalando hasta lo macro, a la toma de decisiones políticas, a las tomas de decisiones con respecto a elegir a otra persona o a pensar que puedas participar y representar a otros. Entonces, las personas con discapacidad, dependiendo de esa parte inicial, de ese núcleo formativo en la familia o en la escuela, va a enmarcar en un futuro esa trayectoria de cómo se toman las decisiones. Y todos sabemos que en un contexto como el nuestro, muchas personas con discapacidad no han podido acceder a la educación, muchas personas con discapacidad no han podido acceder a un empleo, o muchas personas con discapacidad no han tenido el suficiente acompañamiento o el adecuado acompañamiento que puede brindar una familia. Muchas gracias. Profe Ana, y quisiera saber qué es eso del diseño universal. Tal vez hemos escuchado hablar del diseño universal, pero es bueno que nos cuentes qué es el diseño universal y cuál es la diferencia entre diseño universal y diseño universal del aprendizaje. Bueno, primero buenas tardes a todos, muchas gracias. Casi que la presentación de Joan me pone en situación de poder plantear antes de explicar algunas cuestiones que tienen que ver obviamente con estos recorridos históricos, sociales, políticos, que hacen a la realidad inclusive de países, hasta inclusive de localidades, que también convergen en una diversidad propiamente dicha. Somos hermanos latinoamericanos y tenemos recorridos distintos, tenemos reconocimientos, historias distintas, pero sí tenemos muchas regularidades, y esto que marca Johan es justamente un aspecto para mí fundamental en términos de educación, que es mi área, ¿no? Cuando uno piensa en el diseño universal, debe remitirse puntualmente a un conjunto de decisiones que se toman en función, que primero reconocer que tuvieron su origen en un área que no era específicamente ni el área educativa, sino el área arquitectónica, ¿no? Fundamentalmente basada en la posibilidad de acceso y en un concepto que apunta a la utilización de los espacios para todas y todos, ¿sí? En términos de lo que Johan nos estaba diciendo, hay un punto de partida para mí sustancial, que es el acceso. Si no hay acceso, no hay trayectoria posible, digamos, ¿no? No solamente en términos materiales, sino también en términos simbólicos, ¿sí? Y culturales. Y en esto justamente la posibilidad o el tomar los conceptos del diseño universal y de alguna manera ponerlos al servicio del aprendizaje, me voy a detener en uno de esos aspectos que tiene que justamente que ver con el acceso a la información. El acceso a la información desde mi punto de vista ideológico, es innegociable.
En la medida que yo no tenga acceso a la información, no voy a poder tomar decisiones, poder definir qué aspecto o qué otro aspecto no me conviene de tal o cual decisión que vaya a tomar. Y creo que en esto la escuela tiene mucho para hacer, y las estrategias fundamentales respecto del diseño de la enseñanza, el diseño universal del aprendizaje, es justamente poner el acento en el núcleo neurálgico del acceso. No todos aprendemos iguales, de la misma manera, no todos tenemos las mismas posibilidades desde las entradas de la información, no todos, aún no teniendo una discapacidad, tenemos el mismo estilo para aprender determinadas cuestiones, y justamente diseñar para que todos puedan aprender es pensar justamente en la atención a la diversidad. Y en términos de lograr autonomía, ejercicio de derechos, participación política, participación partidaria inclusive, bueno, en nuestro país tenemos realmente una participación muy interesante, una movida muy interesante de las personas con diversidad funcional o discapacidad, que tienen, digamos, cada vez más altos niveles de participación en gremios, en partidos políticos, en movimientos, en organizaciones, de todas las áreas y todos los espectros, ¿no? Desde la violencia de género, el feminismo, la educación, la militancia por la Convención Internacional. Ahora bien, me permito decir que la escuela también tiene que acompañar desde la más temprana edad, desde los centros de atención temprana, a que los niños aprendan y tengan la oportunidad de elegir también. Ahora, como decía Joan, ¿cómo uno hace frente a la elección si yo no te permito elegir ni siquiera la camisa que te querés poner, el juguete con el que querés jugar, la comida que te gusta comer? Y cuando la posibilidad de elección se limita a una o dos variables o objetos, la colección del universo que sea, hasta puede ser un helado, evidentemente es un proceso que se debe dar, y justamente el proceso del diseño universal es lo que permite, entre otras tantas estrategias, la posibilidad de promover autonomía y autodeterminación. Y por otro lado, el otro elemento que me parece sustancial, que tiene que ver con la participación comunitaria y esta participación que se da por ahí en instancias evolutivas superiores, la palabra de las personas con discapacidad me parece que también es el segundo innegociable. Yo puedo pensar sobre una persona con discapacidad desde todos mis conocimientos teóricos, pero si no escucho a la persona y le pregunto en ese momento, en ese lugar, en esa situación, ¿qué necesita para poder acceder? ¿Con qué se siente más cómodo? Y solamente desde un espacio curricular o un espacio académico yo decida que porque tiene tal o cual necesidad el apoyo lo decido yo, considero que se va a poner difícil la hora de la participación, ¿no? Como para empezar esto, que no es poco, digamos. Claro, como lo mencionas, bueno, como lo han mencionado, creo que pensarse realmente en esto que implica el diseño universal y desde la participación, implicando un poco el aprendizaje, tiene que ver con esa toma de decisiones que sin duda alguna empiezan desde lo privado y lo íntimo, y se materializan incluso en lo público, que ha sido también una de las luchas que nos hemos venido dando como población y que se implica en todo este ejercicio que venimos construyendo y que sin duda hace parte de la participación. Saludamos a Agustín Navarrete, saludamos a Claudia Patricia Gallo y a otros ciudadanos que se siguen sumando a este espacio de conversación, que hace parte con la necesidad de reconocer, de la importancia de reconocer la singularidad en el ejercicio de la participación, el cual se refleja en una estrategia que estamos implementando
desde la estrategia, desde la gerencia escuela. Esta estrategia se denomina diseño situado del aprendizaje y la participación y tiene que ver incluso con aquello que ya han venido mencionando, y es cómo reconocemos esa experticia que tenemos las poblaciones. Creo que no solo la población con discapacidad, sino cada uno de los sujetos, porque hablar de conocimiento situado implica reconocer cada una de las experiencias, cada uno de los saberes que se involucran en los espacios de participación. Y pensar en esto nos implica también reconocer que este conocimiento situado hace parte de esos privilegios, si se quiere, que tenemos como ciudadanos y que nos involucran dentro del ejercicio de la participación. Decir también que nuestra presencia en el mundo, que implica elección y decisión, no es una presencia neutra. La capacidad de observar, de comparar, de evaluar para una vez decidido elegir cómo ejercemos nuestra ciudadanía interviniendo en la vida de la ciudad se erige en una competencia fundamental. Si mi presencia en el mundo no es fundamental, debo asumir de manera más crítica posible su carácter político. Si en realidad no estoy en el mundo para adaptarme a él sin chistar, sino más bien para transformarlo, si no es posible cambiarlo sin proponer algún sueño o proyecto en el mundo, debo usar todas las posibilidades que estén a mi alcance, no solo para hablar de mi utopía, sino para participar en prácticas coherentes con ellas. Pedagogía de la indignación, Pablo Freire. Y en tal sentido, quisiera preguntarle al profe Johan cuáles son los retos de la ciudad para que las personas con discapacidad podamos participar. Bueno, hay dos retos, básicamente, dos gruesos, de dos líneas gruesas de retos. Una, que va a ser el reto individual de cada uno de nosotros, las personas con discapacidad, y el otro reto que va a poner la sociedad o la comunidad. Cuando hablamos de persona con discapacidad, ¿cuál sería ese reto? Primero, la construcción de una autonomía, la construcción de una individualidad, esa construcción que va a permitir tomar decisiones. Pero antes de que haya autonomía, antes de que se pueda tomar decisiones, hay algo que es fundamental en las personas con discapacidad y es construirse como sujeto. Si bien la norma, el del derecho, dice quién es persona, por ejemplo, en el caso colombiano, el Código Civil Penal, en el artículo 90, dice que es persona el bebé que separado de la madre pueda respirar un instante siquiera. Que la categoría de persona en una norma como la nuestra, la colombiana, está dada por el hecho de comenzar a vivir, a comenzar a respirar, o sea, ya pertenecemos a este mundo. Pero esa categoría de personas, simplemente con estar acá, no es propiamente lo que estamos reconociendo como una construcción de sujeto. La construcción del sujeto se va a dar desde cada una de las vivencias. Si como bebé te dejaban jugar, si como bebé te dejaban salir a la tienda, pues o ya siendo un poco más grandecito el niño, ese tipo de libertades que te van dando en la casa. Si puedes caminar solo, cuando te sueltan la mano que estás comenzando a caminar. Todo ese tipo de cosas que generan en el individuo construcciones de libertad, a veces no son las mismas que se dan en las personas con discapacidad. Pensemos en una persona que tenga una discapacidad física, por ejemplo, que tenga una restricción en su movilidad. Se puede sentir que tiene menos libertad a partir de ese desplazamiento, que puede ser en su casa y mucho más en la ciudad si de pronto no hay accesibilidad física en los entornos. Esa generación de esas ideas de libertad que construyen sujeto son las que van luego a llevar a esas personas a la participación. Yo creo que hay algo determinante en la historia de las personas con discapacidad y es cuando comienzan a salir de sus casas.
Dentro de los modelos teóricos que han explicado la discapacidad, todos recordamos el modelo médico rehabilitador, que se le cuestiona profundamente porque mira a la discapacidad como enfermedad, pero también a ese modelo hay que reconocerle algo fundamental. Las personas con discapacidad salieron de su casa, así hubiera sido al hospital, al médico, a una cita, y pudieron salir, ver el mundo, sentir el aire de la calle, ver que existían otras personas distintas a su familia, comenzar a sentirse sujeto, comenzar a reconocer el otro, como dice Levinas, la única posibilidad de construcción del yo es cuando reconozco que existe un otro. Entonces, cuando comienzan esas personas a mirar la calle, a mirar los entornos, comienzan a evaluarse, y ese evaluarse es, bueno, si estas personas pueden salir solas, ¿por qué yo no? O por qué yo no busco la manera de hacerlo. Esa interrelación con la familia que también se va a ver expresada en la escuela. Cuando yo fui, digamos, una persona con discapacidad, va por primera vez a una escuela y ve que hay otros niños, ve que hay otras maneras de vivir, dependiendo de la discapacidad que se tenga, darse cuenta que no todo el mundo tiene discapacidad, por ejemplo. Darse cuenta que quizás ese mundo no está hecho para ti, no tiene esos requisitos de accesibilidad o como decía la profesora Ana, esos espacios de adaptaciones, esas formas específicas que le permitan moverse por una ciudad. Todas esas cosas que van a comenzar a construir individualidad, a ser sujetos, porque primero nos hacemos sujetos y después nos hacemos sujetos de derecho. Primero tenemos que reconocernos como seres humanos, como que estamos acá, para después darnos cuenta que tenemos derechos. Cuando nos damos cuenta que tenemos derecho a partir de esa sensación de libertad, que me la dio o me la da la familia, que me la da la educación en la escuela, que me la da el conocer a otros que la tienen, ya puedo comenzar a mirar esos espacios de participación en la ciudad. Lo mencionaba ahorita, la primera gran participación en la ciudad que tuvimos las personas con discapacidad es poder salir por nosotros mismos de la casa. Si soy una persona ciega, poder tomar un bastón, caminar por la calle con él. Si soy una persona usuaria de silla de ruedas, poder movilizarme por la calle. Si soy una persona sorda, poder caminar y si bien no estoy escuchando, puedo leer los rizos o puedo ver los colores o puedo ver la luz del sol, etcétera. Dependiendo de cada discapacidad, el solo hecho de estar en la ciudad es el primer paso a la participación, porque eso nos va a permitir conocer el contexto, conocer las necesidades de otras personas, y otra vez volvemos al mismo reconocimiento del otro. Puede que yo como persona ciega crea y considere que tengo unos derechos, que tengo unos sentires específicos que no están siendo satisfechos, pero cuando conozco a otras personas ciegas que quizás les pasa lo mismo, que también sienten más o menos lo mismo, comienzo a darme cuenta que entonces no es un asunto mío, no es un capricho mío, sino que hay algo que está faltando dentro de la ciudad, dentro de la sociedad, que tenemos que comenzar a debatir, que tenemos que comenzar a hablar, y el hablar, como nos decía la profe Ana, esa voz que tienen las personas con discapacidad van a ser fundamentales. Y la sensación que se tiene y que se tuvo seguramente cuando las personas con discapacidad comenzaron a hablar, y algo mucho más significativo, cuando se dieron cuenta que se escuchaban, va a enmarcar ese espacio de participación en la ciudad y que se va a trasladar de manera directa en la participación política y en la participación de los derechos civiles de cada uno de nosotros. Esto que mencionas es maravilloso y pienso en este momento lo que implica entonces el tema de vivir la ciudad, porque sin duda alguna todos no vivimos la ciudad de la misma forma y porque hay unas identidades que se interseccionan y que de ahí nos pensamos en todo este tema del diseño universal que involucra además un diseño universal del aprendizaje y que, como lo conversábamos con la profe Ana en algún momento,
tiene que ver con esas particularidades, con esas singularidades que vivimos como sujetos, como desde lo que implica, por ejemplo, habitar la ciudad, habitar un espacio, habitar la escuela. Y sin duda ese habitar nos lleva, profe Ana, a preguntarnos si las metodologías de participación que se construyen están dadas desde y bajo el diseño universal del aprendizaje. Sí, yo pensaba vos en la pregunta anterior hablabas de retos, y yo creo que los retos también están en la escuela. Los retos de la participación no comienzan solamente en el momento de autodescubrimiento, sino también en las oportunidades que los espacios escolares, habitados por niños, también con y sin discapacidad, tienen un espacio de oportunidades para poder ir habitando ese mundo, ¿sí? Habitando la escuela, los primeros niveles de participación, y que justamente tomando el diseño universal como herramienta permiten los primeros espacios de participación concreto hasta de decisiones colectivas, son por ejemplo un formato de centros de estudiantes en las escuelas de educación especial, por ejemplo. Que los estudiantes puedan decirnos de voz propia, no hablados por otros, sus necesidades, a pesar de que por ahí desde la discapacidad compartan una discapacidad, pero el sentir es distinto en cada uno de ellos. Entonces, la atención a la singularidad de cada una de esas sensaciones de habitar esa escuela, de habitar esa pequeña comunidad, ulteriormente van a ser los que lo posicionen en mejores condiciones para participaciones más comprometidas, que lleguen con la adolescencia, con la adultez, ¿sí? Es poder comenzar a decir qué necesito. Yo pensaba cuando Johan decía, cuando yo descubro el mundo y salgo y veo que hay otras personas con ceguera que también les está pasando más o menos lo mismo que a mí, yo creo particularmente, y es una cuestión también ideológica, que en la medida que uno comienza a transitar los espacios comunes, los espacios comunitarios, de alguna manera irrumpe e incomoda. Y para mí esto es maravilloso. La irrupción, la incomodidad, porque el mundo no está diseñado para todos, evidentemente. Pero si no hay uno que diga, esto no es así, esto para mí no es cómodo, esto no me resulta, esta manera de habitar este mundo, o habitar este mundo para mí requiere determinadas transformaciones, yo necesito esto o aquello. Si uno no empieza muy tempranamente desde la escuela a trabajar estos aspectos, muy difícilmente logremos el empoderamiento que necesitamos que tengan todas las personas, y particularmente las personas con discapacidad, que justamente tienen que ir habitando este mundo, incomodando a los demás, que para mí es maravilloso que me incomoden, ¿no? Pero creo que eso es un reto. Y en este punto, el diseño universal, creo que uno de los aspectos que nos aporta, entre otras metodologías, es la posibilidad de entender que hay múltiples formas de expresión, ¿sí? Cuando el interlocutor tiene que acomodarse a las múltiples formas de expresión que un sujeto tiene, justamente en esa incomodidad que genera, le está habilitando no solo la palabra, puede ser la palabra, un sistema alternativo de comunicación. En este caso tenemos a Julie, que seguramente colabora con que se acceda, que personas que no pueden, no tienen la posibilidad de escuchar, personas sordas, puedan comprender y acceder a lo que estamos hablando, opinar, porque si no estuviera Julie tampoco podrían opinar de lo que estamos hablando, no podrían preguntar, con lo cual a mí me parece que uno de los elementos más significativos y más importantes es no creer que hay una sola forma de transmitir y de comunicar, ¿sí? Que son múltiples y variadas, y que para habitar este mundo, los que supuestamente no tenemos el mundo armado bien para nosotros y nos genera incomodidad, bienvenida sea, la celebro, la festejo,
Y creo que desde muy pequeñitos en la escuela tenemos que generar estos espacios de poder manifestar y enseñarle a los niños a manifestar sus deseos, sus sentimientos, desde lo más sensible a lo más y más pequeñito que parezca hasta lo más complejo. Porque justamente para mí el empoderamiento va ligado al cuidado y al respeto y a la dignidad. Hay muchas formas de decir que no, pero cuando uno dice no, es no. Ahora, cuando yo no tengo oportunidad y soy hablado por otro, decidido por otro, ¿sí? Que le resulta más cómodo decir lo que le parece, lo que le pasa a Johanna, lo que le pasa a Lucía, es más cómodo describir, que yo describa. Ahora, cuando yo tengo que posicionarme en el lugar de la escucha del otro, atender a la otredad, es evidentemente para mí el auspicio de una verdadera participación. No sé si querés que agregue algo más, Lucía, pero me parece que como para pensar suficiente. Pues esto que mencionas es muy interesante porque creo que el incomodarse nos permite transformar. Realmente cuando nos incomodamos, nos investigamos y ese investigar nos permite replantear, también desaprender frente a estas estructuras sociales que nos han enseñado y que, como ustedes ya lo han mencionado, tiene que ver incluso con estos modelos de la discapacidad que además se piensan que son homogéneos. Pero realmente cómo empezar a entender que esto situado incluso nos lleva a pensar en esta apuesta que tiene la escuela y es entender que somos diversos y que reconocer la diversidad implica realmente, ya ustedes lo han mencionado, y es darse al otro. Y ese darse al otro sin ningún esperar que sea un igual o sin esperar realmente que sea como yo me lo imagino y como lo planteo. Y en ese sentido se da la participación. Y pensar además en incomodar implica esas estructuras, porque sin duda alguna el movimiento de vida independiente y todas las luchas y las movilizaciones desarrolladas por la población han sido parte de ese incomodarnos, pero también de esa necesidad de incomodar al otro en términos de pensar y de reconocernos desde estas diferencias de las que ya hemos podido conversar y que de una u otra manera por ello es que desde la escuela construimos una nueva apuesta, incluso tensionando un poco el diseño universal del aprendizaje, diciendo, de acuerdo a lo que ha acuñado Fabio Torres, hay que pensarnos en un diseño situado del aprendizaje y la participación. Es una apuesta que venimos llevando a cabo desde los contenidos que desarrollamos por parte de la escuela, desde el ejercicio mismo que venimos haciendo en este ciclo, que nos pensamos realmente en entender que cada una de las personas es totalmente diversa. Es decir, no, las personas, a veces se tiene el imaginario que todas las personas ciegas aprendemos de la misma forma, que nos encanta a todos la música, que, bueno, que hay muchos elementos donde decimos, es que todas las personas ciegas, y tal vez eso no es cierto, y entender que no es cierto es reconocer esto situado, que por ejemplo para mí puede ser más fácil aprender de cierta forma o de otra. Incluso pensarlo más allá de el diagnóstico que nos han puesto y que de una u otra manera nos lleva a pensarnos en la primera persona del singular. Y esto quiere decir pensarnos en ya no las presencias, sino las existencias. Y existir implica realmente saber quién es el otro, qué quiere el otro, que como ustedes ya lo han mencionado, no tiene que ver con ningún tipo de imposición ni de, digamos, de toma de decisiones sobre el otro. Mm, de acuerdo a esto mencionado y a la apuesta que tenemos desde la escuela, quisiera conocer, esta pregunta es para los dos, no sé quién quisiera iniciar, pero ¿cómo lograr entonces implementar un diseño situado del aprendizaje y la participación? ¿Cómo realmente lograr que esto sea posible y que, por ejemplo, las metodologías que desarrollamos en términos participativos seamos más cercanos, si se quiere? Por ejemplo, se me ocurre en este momento las juntas de acción comunal. ¿Qué pasa cuando van a hacer sus elecciones? ¿Cómo lograr materializar eso situado
y ese diseño situado para esos ejercicios de participación. No sé si Johan o Ana quisieran responder esta pregunta. Yo no tengo problema por ahí en empezar, creo que también esto es una construcción, particularidades que son comunitarias, son culturales. Yo entiendo que el ejercicio de la participación es en instancia propia de participación. Esto que vos decís relacionado, voy a dar un simple ejemplo relacionado con el tema de la participación ciudadana y la determinación de la elección de hacer ejercicio de la ciudadanía con el voto, por ejemplo. Hace varios años que venimos trabajando fuertemente por la participación. Aquí las personas con discapacidad eran bajo el nivel de votación, por ejemplo. Bueno, hace muchos años y por suerte cada vez son más las experiencias donde cercano a los procesos de elección, ¿sí? De representación, sea comunitario, provincial, desde la escuela se trabaja fuertemente justamente con la posibilidad de indagar respecto de las personas que se candidatean, respecto, por ejemplo, de las propuestas que tienen para las personas con discapacidad en sus propuestas de trabajo. Se analizan, se leen las bases, se busca a los candidatos y se los interpela respecto de qué piensan respecto de las personas con discapacidad, qué pasa con que en ese municipio, por ejemplo, las rampas todavía no llegaron, o qué pasa con que todavía falta tal o cual cosa, cómo podemos progresar en esos términos. Y la realidad que tenemos con estas experiencias, la verdad, la posibilidad no solo de hacer ejercicio del acto de votar, sino que ese acto va acompañado por la escuela con un proceso de aprendizaje, de enseñanza y de aprendizaje, donde la elección cada vez más es más comprometida, porque aparecen más preguntas, aparecen más distintas formas de pensar, y justamente de eso se trata, ¿no? De cada vez profundizar más la posibilidad de participación. Otra de las propuestas que generalmente se hacen en esos momentos es la posibilidad de acercarse, por ejemplo, nosotros tenemos los consejos deliberantes o las cámaras de diputados, o, bueno, justamente poder comenzar a participar como parte del ejercicio ciudadano en los debates, por ejemplo. A veces ni están preparados los espacios para acceder a escuchar el debate, ¿sí? Bueno, cada vez más con la presencia nuestra, ¿sí? Y con la presencia de nuestros estudiantes, yo creo que es un tema por ahí, digamos, una acción que lleva tiempo, pero que cada vez se amplía más. Y creo que cada vez se tiene que ampliar mucho más. No alcanza con esto que cuento desde ya. Hay otras miles de posibilidades, pero sí la escuela no puede dejar de lado que el ejercicio de la ciudadanía no es un relato académico que está en un contenido, en un diseño curricular, sino que hay que ponerlo en marcha, afianzarlo y ejercitarlo, ¿sí? Creo que eso es uno de los aspectos. Seguramente Johan tendrá muchos más, muchas propuestas más. En ese sentido, retomando, por ejemplo, la escuela en nuestro espacio, desde que se elige, por ejemplo, un representante de grupo o que se elige un personero estudiantil, las personas con discapacidad que están en esas escuelas, por ejemplo, también pueden mirar el ejercicio, ¿cierto? Pero ahí hay que revisar varias situaciones. Por ejemplo, ¿qué grado de, digamos, de aceptación en la discusión de la participación tiene una persona con discapacidad cuando dentro del, por ejemplo, el aspecto de se lanza a ser un representante de grupo? Si los compañeros votarían por él, y la pregunta es ¿por qué votarían por él? Porque ese es más representativo, porque es más visible, porque tiene muy buenas ideas. Entonces ahí comenzar como a jugar cuando somos el elegible. ¿Por qué votan por nosotros?
si lo están haciendo por una causa común, si simplemente voy a votar por una persona con discapacidad porque es una persona con discapacidad, o voy a votar porque es una persona que tiene grandes ideas acerca de la discapacidad y puede contribuir en estos espacios, en los espacios políticos, para introducir el tema en las agendas políticas. Y eso también, digamos, desde el punto de vista del ser elegible, pero cuando yo voy como persona con discapacidad a los espacios institucionales, a una discusión de la Junta de Acción Comunal, que uno pensaría que al ser cercana al barrio donde uno vive, va a tener mayor participación en el sentido de que lo conocen, saben quién es usted, dónde vive, claro, suponiendo que esa persona con discapacidad salga de su casa, o ir a un espacio de discusión como el consejo en el municipio. Y ahí también hacer como una diferenciación entre los espacios de participación que la comunidad sugiere, que la comunidad reclama ante las instituciones, o los espacios de participación que abren las instituciones, que en muchos casos hay una agenda predeterminada donde, si bien el tema de discapacidad puede estar presente en esa agenda, ¿qué de la discapacidad es lo que se va a discutir? En un contexto como el nuestro, Colombia, a veces esas agendas de discusión están puestas en vamos a dar elementos técnicos o que vamos a regalar X o Y cosas desde una visión netamente existencial. No es una visión real de participación, porque si bien la gente acude allí, no es para ser escuchada y mucho menos como para que intervengan las decisiones. Entonces, las personas con discapacidad, cuando buscan los espacios, pueden tener una mayor eficacia en abrir espacios, en abrir agendas de discusión política, en mirar planes de desarrollo, si están incluidas las personas con discapacidad o no, en esa participación de las construcciones de los presupuestos, y no esperar tanto, que puede ser dificultoso, las agendas ya predeterminadas de los espacios institucionales. Que si bien los espacios institucionales en Colombia han venido siendo mayores en los últimos años, sin duda alguna es un logro de las personas con discapacidad que esos espacios se abran. Sí es muy importante que esos espacios que abre la institucionalidad sean espacios abiertos a la discusión y no tan dirigidos de pronto a agendas específicas de un programa de X o Y ideología, o de X o Y partido político, o de un alcalde o de un gobernador, hasta la misma presidencia. Entonces, participación desde la escuela, como nos resalta Ana, enseñar a esas personas a decidir ahí, a mirar cualidades en el otro de representación, o que los otros miren esas cualidades que yo puedo tener para representarlos, dándose cuenta que si bien, por ejemplo, yo soy una persona con discapacidad y está muy bien que dentro de mi programa o dentro de mi estrategia, dentro de mis ideas, obviamente tengamos en cuenta la discapacidad, pero que los otros también reconozcan en esa lucha o en esa representación que se pueden abrir espacios distintos a la discapacidad proveniendo de una persona que posee algún tipo de ella. Esto que mencionas es muy interesante precisamente porque queremos hacer también la invitación a inscribirse en los presupuestos participativos que amplió una semana y hasta mañana tendremos plazo para esta inscripción. Pero además lo que mencionas resulta muy interesante porque tiene que ver incluso con la eliminación de lo que hemos situado como este tema de los capacitismos, ¿no? Y es como realmente también se nos sigue reconociendo, tal vez desde esa mirada, como ya lo decías, incluso asistencial, ¿no? Desde ese tal vez no poder, desde esa mirada
que nos sigue acusando y se sigue pensando como, bueno, las personas con discapacidad no deberían estar, y también desde esa mirada que dice, bueno, pero puede o no puede tomar decisiones, si tienes o no tienes una discapacidad leve, moderada o severa, y tal vez el reto aquí es pensarse más allá de pensarlo desde lo médico, es realmente cómo comprendemos la diversidad, cómo entendemos que cada una de las personas, como ya lo hemos mencionado, es totalmente distinta, y por ello quisiera hacer una pregunta más para los dos, y si te parece, iniciaríamos por Ana de nuevo, y es, ¿por qué entonces una escuela de participación debería pensarse en un diseño situado del aprendizaje? Me llegó con mucha dificultad la pregunta, Lucía, ¿vos me la podías Claro que repetir? sí, decía que porque una escuela de participación debería pensarse en un diseño situado de la participación. Eh, no sé si tengo la respuesta absoluta. Sí entiendo que la calidad de la participación depende justamente del análisis situacional del momento y del espacio de la participación. Si estamos en un espacio de participación donde se van a tomar decisiones relacionadas con espacios donde el interés de las personas con discapacidad se ve vinculado solamente a estos procesos de necesidades, por ejemplo, y no de verdadera participación, se hace casi condicionante que yo pueda tener un diseño o universal situado, vamos a hablar en esa situación puntual, que permita que todas las personas expresar su deseo, su sentimiento, su perspectiva, su encuadre ideológico. En la medida que los niveles, digamos, en los niveles de participación se vean coartados por falta de herramientas para la expresión de todos los aspectos que son requeribles para ese momento, yo creo que estaríamos hablando de una, por lo menos, una discriminación en términos de acceso y de participación y expresión. Con lo cual, si yo tengo que, nosotros tenemos que proponer un espacio de discusión para tomar una decisión, aún sea en una escuela o en un centro de estudiantes donde la participación necesitamos que tenga cada vez características de mayor nivel de participación, digo, para homologar un poco con lo que dijo Johan respecto de esto. ¿Qué se decide? ¿Por qué yo puedo representar el decir de tal o cual persona solo porque pertenezco al universo de personas con discapacidad? Capaz que sí, capaz que no. Todos estos aspectos que por ahí no son abordados en profundidad nos hacen correr el riesgo de no tener, si no tenemos las estrategias adecuadas, de tener un simulacro de participación. ¿Sí? Hacer como que participamos todos. Y la realidad es que hay que ir desarraigando esto de que hacemos como que participamos. Para participar tiene que haber condiciones de participación y las necesidades de participación tienen que ser comprendidas y consideradas por todas las personas que organizan los espacios de participación. Si yo organizo un debate en un centro de estudiantes donde hay personas con distintas necesidades y no le invito a Julie, no le estoy dando la garantía de participación a un estudiante que se maneja solo con lengua de señas, por ejemplo. Hay que escuchar, y en la preparación de ese espacio de participación, de discusión, de preámbulo, llamémoslo la cocina de todo esto, también tienen que participar las personas con discapacidad para poner sobre la mesa que los niveles de participación sean realmente interesantes, amplios, lo más garantizados posible. Seguramente que siempre tendremos que mejorar cosas, pero si esto yo no lo pienso, no lo planifico, no lo desarrollo, los niveles de participación no van a ser acordes a lo esperado. Van a ser escasos o en el peor de los casos va a ser que hacemos como que participamos, porque estamos ahí, y el estar no te garantiza participación. Eso creo que es fundamental y también es innegociable. No sé, por ahí es muy sencillo, pero me parece que la sencillez de algunas cosas van
sobre procesos ulteriores de participación. Muchas gracias. Y no sé, Johan. Sí, yo quisiera retomar lo que la profesora Ana nos decía en un principio, el derecho a la información. El derecho a la información va a ser clave en todos estos procesos de participación. Que a mí me llegue la información en la misma cantidad y con la misma calidad que le llega a los otros, independientemente de mi discapacidad. Si soy una persona sorda, necesito un intérprete. O si soy una persona ciega y están proyectando algo en la pantalla que yo tenga una audiodescripción. Pero esos son los dos casos, digamos, más populares del acceso a la información. Pero qué decir, por ejemplo, de otro tipo de discapacidades. En este momento en Colombia estamos, digamos, en la era de los equipos interdisciplinarios para la toma de decisiones, para las personas que tienen discapacidades cognitivas o intelectuales. Entonces tenemos equipos interdisciplinarios, por ejemplo, como para que decidan sobre sus derechos sexuales, o por ejemplo, para que decidan sobre sus derechos reproductivos, o recientemente para que decidan si quieren comprar una casa o si quieren trabajar o en qué se quieren gastar su dinero. Y nos hemos olvidado, creo que en gran medida, en esos espacios de participación políticas, en especial, por ejemplo, para una población como la población de personas con discapacidades cognitivas o intelectuales. ¿Cómo darle la suficiente información a una persona con una discapacidad cognitiva e intelectual para elegir, pero para elegir en términos de un candidato político, por ejemplo, o para elegir a otro que lo represente? Y en ese elegir a otro que lo represente es tomar la decisión si quiero que me represente para o que me apoye, como lo dice la ley colombiana, en mi toma de decisiones a alguien distinto a mi familia, por ejemplo, que quiero confiar en otra persona distinta. Ese tipo de decisiones políticas tan importantes, porque la política no es solamente un asunto electoral, sino de si yo quiero que me represente mi madre o mi padre, o si preferiría que fuera mi abuela, mi abuelo, no sé. En esa escala, poder llevar la discusión de la participación política a todo tipo de discapacidad. Dar suficiente información para todo tipo de discapacidad. Y ahorita que hablábamos de incomodar, creo que en ese incomodar vamos, nosotros, las personas con discapacidad, tenemos una necesidad grande cuando estamos adolescentes o cuando quizás estamos apenas en esa etapa de la construcción de sujeto de derechos, que es incomodar a nuestro padre o nuestra madre o a nuestro cuidador o cuidadora y decirle, no, es que yo puedo decidir, no, o yo puedo representar a otros, yo no pienso igual a ti. Definitivamente ese paso de no pensar como el otro, no creo que puede ser la cuestión que más incomoda en el mundo. Y nos está faltando eso quizás a las personas con discapacidad, de incomodar desde las ideas, desde los argumentos. No solamente incomodar desde otros espacios que son muy válidos, por ejemplo, si yo soy una persona usuaria de silla de ruedas y voy a ir a ejercer mi derecho al voto y resulta que mi mesa queda en un segundo piso, pues me paro frente a las escalas y no sube nadie hasta que yo no pueda votar. Ese tipo de cosas de incomodar sirven y funcionan, pero cuando yo incomodo a otro desde mis argumentos, desde mis ideas, puede ser quizás el mejor ejercicio. Y el ejercicio de incomodar desde las ideas, creo que sin ninguna duda la escuela tiene un papel determinante en eso de cómo aprendí yo y en especial para qué aprendí, cómo voy a utilizar eso que me enseñaron en la escuela, esos diseños universales situados, donde yo vi que podía tener intérpretes
que yo podía tener braille, o que tenía una rampa, o que tenía un ascensor, o que tenía unos pictogramas para aprender de otra manera. La escuela ahí, sin ninguna duda, es determinante, pero ese determinante es para incomodar desde las ideas y de los argumentos que solamente una persona con discapacidad que se reconoce como persona con discapacidad y a su vez se reconoce como sujeto de derechos y a su vez se reconoce como sujeto de obligaciones, puede entrar a discutir en esos espacios de participación globales desde lo pequeño hasta lo macro, como puede ser la elección definitiva, por ejemplo, para un presidente, o pensarse como un candidato siendo una persona con discapacidad a un alto cargo de elección popular. Bueno, todo esto que mencionan me lleva a pensar en la relación de ser sujeto político y que tiene que ver con habitar la ciudad, ¿no? Cómo realmente es habitar la ciudad y ese tal vez incomodar desde lo ideológico, como mencionan, pero también un poco desde esas incomodidades que empezamos a generar nos permiten pensarnos en cuál es la importancia, por ejemplo, que nuestros procesos de formación se lleven a cabo desde el estar juntos, como dices, Clear, y ese estar juntos tiene que ver incluso con esas incomodidades, con esos desaprenderes que sin duda alguna nos llevan a pensar, vuelvo y digo, en las coexistencias y que incluso este diseño situado del aprendizaje y la participación nos pone también a identificar qué pasa, por ejemplo, con los compañeros de los grupos étnicos que vienen desarrollando sus luchas, que vienen posicionando incluso sus lenguas y que han hecho parte de este transitar y este recorrer que hemos desarrollado durante el ciclo de formación, territorios, cuerpos y saberes en clave de participación. Además, un poco interpelando lo, pues si se quiere, lo que tradicionalmente se ha pensado como, bueno, solo hablar de accesibilidad, pero ¿qué implica ir más allá? ¿Qué implica realmente además interpelar esto? Pues bueno, lastimosamente el tiempo se nos agotó, pero antes de despedir el espacio, varios temas de interés para nuestra ciudadanía, entre ellos el curso de alianzas y redes, parte del ciclo de formación de fortalecimiento de organizaciones. Recuerden que está abierto hasta mañana 13 de noviembre, así como el curso de transparencia y rendición de cuentas del ciclo Bogotá, Planea Activamente, y bueno, que también está hasta el día de mañana. Y finalmente la invitación a sumarnos al proceso de presupuestos participativos en nuestras localidades, eh, que también, como ya les había mencionado, está disponible hasta mañana a través de la plataforma gobiernoabierto.gov.co y pueden tener más información en las alcaldías locales. Pues nuevamente mencionar que agradecemos a a las personas, a nuestros invitados del día de hoy, a la profe Ana, al profe Johan, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio, porque sin duda alguna este tipo de discusiones nos permiten generar procesos de transformación y como ustedes ya lo mencionaron, incomodarnos para generar procesos realmente donde estemos juntos. Muchas gracias, pues a los dos. Muchas gracias por la invitación y a las personas con discapacidad y a las personas cercanas a ellas, una invitación a incomodar desde las acciones, a incomodar desde las ideas y desde los argumentos.